Bueno, entonces les mencionaba que, bueno, en Nuproxa a nosotros nos gusta intentar traer para ustedes en los viernes con Nuproxa estos temas relevantes. Este es un tema relevante y no creo que no muchos saben, pero yo estudié durante el doctorado, mi tesis tenía mucho que ver con comportamiento y bienestar animal. Entonces, dentro del equipo, junto con Sandra, creo que somos los que normalmente abordamos este tema. Y tal vez creo que no muchos saben, inclusive dentro del equipo, pero sí, pero también soy en América Latina, esta es una certificadora americana, internacional, la más importante, la más usada en América Latina y en Estados Unidos para bienestar animal. Y ahorita, bueno, yo soy uno de los calificados para hacer las inspecciones. Somos uno en Colombia, uno en Chile, uno en Perú, bueno, soy yo, en Brasil un par y una en México. Entonces somos 6 para América Latina. Entonces ya tengo ya el entrenamiento, la capacitación para esto hace ya un tiempo. Entonces también les traigo este tipo de información que creo que cae excelente para este tipo de presentación. Bueno, el índice, lo que vamos a ver hoy es, vamos a definir bienestar animal, voy a intentar ser escueto, superficial, puntual, cirúrgico. Vamos a hablar sobre mediciones de bienestar animal, vamos a hablar sobre aplicación a producción de aves y cerdos, que es el core de nuestro negocio. Vamos a llegar a la respuesta, creo eh, de manera automática y inércica, diría yo. Y vamos a hablar al final sobre certificaciones. Creo que es un tema importante y aprovechando que tengo este nexo, que tengo estos contactos y esta información, voy a compartir con ustedes. Bueno, ok, vamos a definir rápidamente qué es el bienestar animal. Se habla mucho de bienestar, y en realidad se habla de manera muy errada en general. Veo muchas propagandas, inclusive productos de la competencia, nosotros tenemos cuidado con eso, que relacionan directamente el bienestar con algún tipo de aditivo, siendo que las relaciones no siempre son directas, no siempre es consecuencia de. Entonces, hay que estar siempre bien clarito, creo yo, antes de producir un material nosotros mismos como Nuprox, antes de hablar con un cliente, porque si hablamos con una granja o con una producción que está encaminada en este nicho de mercado, a un nicho, y no nos expresamos con propiedad, tal vez podríamos generar alguna reactividad, una reacción en contra. Entonces, para definir el bienestar, tengo dos definiciones. La primera es que es un estado de completa salud mental y física, donde el animal está en perfecta armonía con el medio ambiente. Y la segunda, que es la que uso yo y la que más me gusta, que es el estado en relación a sus intentos de adaptarse a su ambiente. Esta definición tiene 34 años ya, creo que es la que más se ajusta. Entonces, el bienestar en realidad estoy hablando en general, puede ser inclusive extrapolado para humanos, animales humanos. El bienestar es el estado en que se encuentra un ser vivo con sistema nervioso, animal o no planta, en relación a sus intentos de adaptarse al medio donde se desarrollan. Entonces, el bienestar está relacionado totalmente a adaptación, y está relacionado también a estrés, más que a, por ejemplo, un cepillo o cepillar una vaca o poner un rodillo para que en la espalda de los cerdos o llamar por su nombre a un animal o ponerle música a una vaca. En realidad está más relacionado al propio individuo que a un factor que nosotros podamos infringirle. Entonces, así como las vacunas, y me gusta hacer esta analogía, las vacunas funcionan dependiendo del sistema inmunológico del individuo y están basadas en la respuesta del individuo a la vacuna, su efectividad. El bienestar también. El bienestar está basado en cómo el animal reacciona a los factores que hablemos de alimento, agua, temperatura, enriquecimiento ambiental, etc. Entonces, no es correcto decir que directamente un alimento, bueno, vamos a separar el efecto nutrigenómico que lo podemos mencionar más adelante, pero que un alimento, no sé, un alimento, una fuente de una enzima va a generar bienestar, ¿no? Es una hilación muy forzada. Bueno,
Entonces, el bienestar animal es ciencia y es importante que comenzamos a tomarlo como tal. Aplica método científico y como toda ciencia debe ser moralmente neutra. Y digo eso porque hay muchas pasiones en la gente que le gustan estos temas, ¿no? Hay mucha gente no profesional, no colega que trata el tema con excesiva pasión y que creen que rescatando animales de una granja, robándose los animales en la madrugada, unos pollos o unos cerdos y dejándolos en una especie de, ¿cómo le llaman? Un lugar, un santuario, un lugar de pasto y sol a libre albedrío, están liberándolos y haciéndoles bien, ¿no? En realidad podría ser todo lo contrario. Entonces, hay que ser bastante pragmático para definir qué es y qué no es bienestar. Bueno, hay una relación directa entre el bienestar en humanos y animales con la susceptibilidad a enfermedades. Entonces, se sabe que mejorar el bienestar o dar un mejor bienestar, facilitar que el animal se adapte mejor al entorno, reduce la chance de enfermedades. Y el estrés, que está contra A, justamente el estrés hace lo contrario. Si el bienestar es capacidad o estado de adaptación, el estrés desadapta o desafía a los animales a que necesiten modificar su comportamiento o fisiología para lograr adaptarse. Entonces el estrés sería el principal impedimento para el bienestar. Bueno, hay definiciones ya que mencionan el estrés como un efecto ambiental en un individuo que carga sus sistemas de control, sean adaptativos, sean fisiológicos o comportamentales, y da como resultado consecuencias adversas y reducción del estado físico, en nuestro caso, variables productivas. Bueno, el estrés y el bienestar animal no solo afectan a los individuos directamente, sino cuando los animales no están en bienestar reproductores, hablando de gallinas, cerdas, cerdos, gallos, eh, reducen su viabilidad reproductiva e inclusive las consecuencias negativas pueden pasar y pasan a generaciones posteriores. Vemos los clásicos traumas psicológicos de niños nacidos de padres que vivieron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Por factores de epigenética que lo voy a mencionar más adelante. Entonces, cuando hablamos de bienestar animal, no solo estamos intentando garantizar los resultados ahora, estamos intentando garantizar que no se afecte negativamente la progenie, inclusive, a la hora de reproductores. Vínculo entre bienestar animal y sistema inmunológico ya está definido, como mencioné. La salud y el bienestar animal. La salud en realidad es parte de un organismo, un ser humano, un animal humano o no humano. Para estar en bienestar tiene que estar saludable, sí o sí. Y los sentimientos también son parte de los mecanismos de afrontamiento, de adaptación que un animal tiene. Bueno, mencioné epigenética y la epigenética sería la modulación de la expresión génica, es algo muy parecido a lo que conversamos con nutrigenómica. Sin embargo, en la epigenética se modula la expresión de genes debido a factores extrínsecos, factores que no son genéticos, ambiente, trauma, el trauma de guerra que mencioné, pero con epigenética se demuestra que esas alteraciones en la modulación de la expresión inclusive se pasa de generación en generación, sin tener naturaleza genética o naturaleza en genes. Es decir, hay una heredabilidad, llamémoslo así, no genética. Entonces, ahí estamos demostrando, por ejemplo, lo que ya se conoce en algunos números con animales, que cerdos o cerdas que han sido sometidos a condiciones de desafío, de dificultad de adaptación, estrés, pasan esas características negativas para su progenie, a pesar de que esas características no están en los genes. Bueno, y sí, es lo que mencioné en el segundo párrafo, que estas características se ven afectadas por efectos epigenéticos que pueden transmitirse de una generación a otra por rutas que no involucran el ADN. Y eso también ya está demostrado. Bueno, voy a pasar un poco más rápido porque tengo bastantes slides. Vamos a... Bueno, sobre el desarrollo embrionario. Las condiciones embrionarias pueden alterar el crecimiento y a veces inclusive haber orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad de los adultos. Es decir, si durante el desarrollo embrionario de un individuo, los padres, o la madre en este caso, o inclusive el padre cuando producía el espermatozoide, ha sido sometido a condiciones de estrés, puede condicionar la salud y las enfermedades, la proclividad de enfermedad de la descendencia. También está demostrado. Bueno, hay un trabajo de un colega y amigo mío de Sao Paulo
que él demostró, aquí está el resumen, el comportamiento de la descendencia de lechones puede verse afectado, por ejemplo, por una dieta alta en fibra en las madres. Es decir, cerdas con dietas altas en fibra, con más volumen de alimento, se asoció con diferencia estadística que demostró que la progenie de los lechones provenientes de estas cerdas nacían menos agresivos. ¿Qué es menos agresivos? Menos pelea por tetas en la lactación y menos peleas durante el destete. Entonces, hay relaciones de que nosotros dando o mejorando o empeorando condiciones reproductoras podemos influenciar directamente en las progenes. Bueno, vamos a llegar a la parte de las fotos que son las que más me gustan. Los animales tienen instintos y habilidades predeterminadas. Entonces, a mí me gusta usar una frase que es, tenemos que evitar, y se ve mucho en estos tiempos, la humanización de los animales, ¿verdad? Vestirlos, maquillarlos, ponerles pegatinas, etcétera. Y también la animalización humana, ¿no? Humanización animal, animalización humana. Entonces, creo que estamos soltando muchas veces y de manera temeraria esta línea divisoria. Los animales tienen instintos y habilidades y necesidades diferentes que nosotros. Entonces, este tipo de actitudes que es característica de los animalistas, es un grupo que cada vez crece más en nuestras sociedades, tiene una base real, ¿no? Una base científica. Por eso mencionaba que hay que ser moralmente correctos, ¿no? Entonces, dejar de lado las pasiones y ver qué es lo adecuado para el animal, ¿no? Qué es lo que el animal necesita, no lo que yo creo que el animal estaría bien, ¿no? No sé. Voy a poner otro ejemplo aquí. Yo me acuerdo en Brasil, en Sao Paulo, en el 2016, creo que estuve por allá, se metieron en la madrugada y robaron algunos pollos y los pusieron en un santuario. En un santuario es un lugar a 1 o 2 horas de la granja experimental de la universidad y los liberaron en el pasto, al aire libre, con sol y todo. Y bueno, salió una noticia que ellos se gababan de haberlos liberado y darles mejor vida y no duraron ni una semana los animales, se murieron todos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos en el antropocentrismo humano, ¿no? En ponernos al centro del universo, pensamos que lo que para nosotros está bien, para todos está bien, ¿no? Que nosotros somos capaces de decidir interespecíficamente cuáles son las necesidades. Y no es así. Y no es así, voy a mostrar, sí. Y no es así porque los animales tienen otras necesidades y peor aún, tienen otras condiciones en las que han sido criados. Entonces no podemos cambiarles de la nada las condiciones. Eh, bueno, hay muchísimos ejemplos para esto, pero espero que se haya quedado claro el punto. Nosotros tenemos una visión, un ejemplo bastante claro en granjas es cuando vamos a granjas y vemos que mide la temperatura a la altura de la cabeza de las personas, porque es la sensación térmica del galponero, no del animal. Lo correcto, como sabemos, es que se mide a la altura de los animales. Entonces, es nuevamente este antropocentrismo el que nos lleva a pensar que lo que consideramos bueno para nosotros, como sentarnos a tomar sol, es bueno para los animales y no necesariamente es así. Entonces, dejar las pasiones, dejar este tipo de sentimientos de lado y ser más pragmático, más científico. Bueno, si hablamos de bienestar animal, tenemos que mencionar, Sandra habló de esto la vez pasada, lo mencionó, las 5 libertades son conceptos básicos para determinar en qué condiciones un animal podría estar en bienestar. Ojo que estas son del 1965, es un consejo que se hizo en Reino Unido. No garantizan, puede ser que se cumplan las 5 condiciones y aún así los animales no están en bienestar, pero son básicas. Y creo yo que todos los sistemas de certificación se basan en comprobar que se estén ejecutando y garantizando estas 5 libertades. Vamos a decir así, son los requisitos mínimos, no los completos, pero los mínimos, y son excluyentes. Si una de estas 5 libertades o condiciones no se cumple, ya podemos inferir que los animales no están en bienestar. ¿Okay? Y por el otro lado, a pesar de cumplirse las 5, podría aún haber situaciones en las que los animales aún no estén en bienestar. Entonces, básicamente, cuando uno checa, mide bienestar animal en una explotación, uno tiene que, en la práctica, corroborar. Por ejemplo, para la condición de hambre y sed, los animales deben estar libres de hambre y sed. Tenemos que ver cantidad, calidad de alimento, formulación que cubra los requerimientos de la especie, de la fase, competencia por comedero, por ejemplo, tal vez ahí la comida está bien, pero la cantidad de bocas o el espacio por boca es muy pequeño.
Otra libertad, miedo y estrés. Entonces los animales tenemos que considerar el momento de estrés, las estereotipias, que son comportamientos que voy a mostrarles en fotos, que tienen las cerdas gestantes que están mordiendo la jaula todo el tiempo. Son algunos comportamientos que denotan estrés. El morderse las colas entre los lechones, la mezcla, tenemos que ver la mezcla de animales, tanto lechones, el destete, las cerdas. El hombre, el manejo de la mano del hombre, que no genere miedo de estrés. Hay maneras de medir esto. ¿Okay? Incomodidad o disconfort, como sería en desconforto en portugués, o en inglés disconfort. Tenemos que ver el ambiente y el espacio, el manejo de condiciones ambientales y el espacio, la densidad. Dolor, heridas y enfermedades. Aquí entra 100% el rol del veterinario en granja, bueno, uno de los roles que es prevención, diagnóstico y tratamiento. Hay que prevenir las enfermedades. Y expresión de comportamiento natural. Esta de las 5 libertades creo que es la más crítica normalmente en una explotación productiva. Porque para esto, para que el animal exprese comportamiento normal, tiene que tener condiciones de espacio, por ejemplo. No podemos decir que una cerda gestante que está en una jaula que no puede girar de 60 centímetros por 2 metros 20, puede expresar su comportamiento natural porque naturalmente es un animal social, estaría interactuando. Entonces, espacio de enriquecimiento, las cerdas, por ejemplo, antes de parir necesitan hacer su nido, ¿no? Como lo hacen los perros. Entonces, si tienen un piso de plástico ripado, no tienen paja, por ejemplo, es complicado que lo hagan. Y contacto, como mencionaba, entre ellas mismas. Jerarquía social, inclusive en el doctorado estudié eso, la jerarquía que montaban los animales, que es una cosa interesantísima. Entonces, estas son las 5 más do's o las 5 obligatoriedades básicas para comenzar a hablar de que los animales estarían en bienestar. Esta es la tesis que mencioné de mi colega en Brasil, que él demostró que los animales, las cerdas gestantes, que normalmente comen 2.2 kilos de alimento por día, en promedio, él tuvo tratamientos de animales que comían al límite y que comieron más o menos 5 a 6 kilos, 5 kilos, perdón, de alimento de día. Comieron a voluntad todo lo que querían, sintieron saciedad, y los lechones provenientes de esas cerdas, que comieron mucho más alimento, nacieron con menos interacción negativa, interacción agonística entre ellos, peleaban menos. Entonces también se sabe que los animales, las cerdas, las reproductoras que pasan situaciones de estrés, una de las consecuencias de la progenie es la dificultad de aprendizaje por parte, y eso pasa en seres humanos también, la dificultad de aprendizaje de la progenie. El estrés altera directamente nuestra capacidad de foco, de aprendizaje y concentración. ¿No les ha pasado a todos ustedes que cuando tienen una reunión importante, una cita importante, se olvidan las llaves de la casa, se olvidaron las llaves del carro, se olvidaron dónde dejaron eso? Entonces, en momentos de estrés, nuestra capacidad cognitiva se reduce. Y eso también pasa cuando nuestras madres están en condiciones de estrés. Entonces, eso es interesante, este resultado. Me gusta mucho presentarlo. Y esto dice que esto habla de la plasticidad neuronal. Bueno, este es un ejemplo de hambre. Mostré hablando de las 5 libertades. El hambre condiciona a que los animales, sus progenies, tengan dificultades de aprendizaje. Miedo, un ejemplo de miedo. Este es un estudio de Australia. Este gráfico de barras, cada barra representa una granja y el eje Y, la variable independiente, que es el tiempo que demora un cerdo para interactuar con una persona cuando uno entra al corral. Entonces pueden ver que hay granjas donde los cerdos demoran casi 3 minutos y hay granjas donde los cerdos demoran 1 minuto y medio. Esto es un indicativo directo del miedo que tienen a las personas. Entonces, esto nos dice, es un tiempo de acercamiento. Esto nos dice cuán habituados o cuán miedosos son o cuán bueno o malo es el trato de los trabajadores en la granja. Es un indicativo fácil de medir, rápido e interesante. Bueno, disconfort o incomodidad. Es una foto de cerdas en gestación. Es una foto clásica, todos hemos visto, creo, esta escena, y no hay mucho que comentar, ¿verdad?, entre la incomodidad de estas cerdas. Esta es una de las estereotipias, que son los comportamientos viciados que tienen los animales, que son indicadores de estrés también. Morder la jaula. Ahora voy a relacionar estar con sistemas de producción. Rápidamente voy a pasar fotos de aves cerdos de todas las fases, los tipos de producción. Mencionar características. En sistema de producción porcinos, nosotros tenemos el sistema intensivo, que es el clásico, el que más vemos,
y se caracteriza en gestación por tener jaulas individuales. Ya vemos que priva al animal de la libertad de comportamiento desde el saque. Tenemos los sistemas intensivos también y la gestación ya no en jaulas individuales, sino en corrales colectivos. Esta es una foto de un lugar muy parecido donde hice justo la tesis de doctorado en Bélgica, con ese tipo de ESF, Electronic Sow Feeder, que es alimentador automático de cerdas. Es una jaula automática. Si gustan, podemos conversar de eso más adelante. Pueden ver que las cerdas están en grupos de por lo menos 6 animales hasta 22, 24 animales, las cerdas gestantes. Hay paneles de separación para dar un espacio de fuga en momentos de alternancia o de interacción social, de pelea. Los cerdos tienen donde fugar y ellos necesitan lugares siempre pegados a la pared, ¿no? Recordemos que en la naturaleza son víctimas, son predados, son cazados. Entonces necesitan siempre, no es bueno que tengan un lugar totalmente abierto. Temas, el sistema intensivo aún, la maternidad en jaula, la clásica. Nuevamente sabemos que hay privación de comportamiento natural, por lo menos, ¿no? Y un problema ambiental gigante de confort, que es la cerda necesita 18 grados y los lechones recién nacidos necesitan 28 o 30. Entonces, siempre hay esa disyuntiva. Y obviamente los animales estamos dificultando la adaptación de ambos. Lo que más se ve, los problemas que afectan al bienestar animal para maternidad de este tipo de explotaciones es lechones aplastados, mutilaciones tanto de la cerda como de los lechones, corte de cola, corte de oreja, castración quirúrgica, que está prohibida en Europa ya hace unos años, y el destete en sí, que es un factor estresante. Entonces, lo que estoy ahora es mostrando es momentos en la producción en las que tenemos muchos factores que condicionan esto. ¿Okay? Ahora llegamos a la recría. Recría en corral. Esta foto es de Sao Paulo, de Itu, 2016. Bueno, miren cómo se aglomeran los animales buscando comida. Probablemente es un indicador y habría que revisar la cantidad de bocas o el espacio de comedero por lechón en este corral. Y para el engorde, nuevamente, la densidad, la temperatura es un punto crítico. El manejo es un punto crítico. Vamos a pasar rápidamente. Ahora tenemos el sistema de criación al aire libre, el SISCAL. Esto es un sistema alternativo interesante. En la Universidad de Sao Paulo también lo tienen. Aquí se puede tener un comedero automático, tal cual el que mostré antes, que la cerda entra, tiene un chip en la oreja. Cuando entra se cierra la jaula, mete la cabeza al comedero, el comedero lee el chip y depende de la modernidad, la pesa o no, podría pesarla. Y como sabe cuánto pesa y sabe qué cerda es, de qué parto, sabe cuánto debe comer, entonces solo le suelta la cantidad de comida que deba comer. Y le tienen la comida ahí hasta que termine de comer y luego se va. Entonces es una manera europea, ¿no? Los europeos son muy prácticos para ese tipo de cosas. Tienen el valor de mano de obra, les obliga a buscar alternativas mucho más autónomas. Entonces, tenemos también este mismo sistema, tenemos la maternidad al aire libre, que también le he visto, que es impresionante cómo funciona. Y tenemos el crecimiento al aire libre, ¿verdad? Y, bueno, algunas ventajas y desventajas. Sabemos que como desventajas el manejo sanitario es complicado, controlar en estos lechones una coccidia, por ejemplo, es difícil, una diarrea, maternidad, entonces tiene muchas desventajas. Y para el bienestar animal, siendo que la salud es un requisito indispensable, no necesariamente va a atender mejor que unas condiciones de crianza tecnificada. Entonces, es bueno también, nuevamente, dejar las pasiones de lado. Esto se ve bonito y la granja se ve feo, no se ve muy, muy bonito. Sin embargo, sopesando los factores, si no es bien manejado un fiscal, podría ser peor en detrimento del bienestar animal que una granja tecnificada. Sistema de producción de aves, pollo de carne intensivo. Esa es una foto del año pasado en una integración de la BRF en Santa Catarina. Y bueno, creo que todos hemos visto, vemos este tipo de galpones, confinamiento, densidad. Sistema de aves de carne house free. Estos animales, estos pollos que llegan tienen acceso y puede estar fuera del galpón, como vemos en este caso. Las aves se ubican bajo los árboles, porque las aves también son cazados en la naturaleza, son cazadas y necesitan algún tipo de refugio, sentirse seguras. Problema de estos sistemas abiertos: coccidiosis, salmonella, predadores, clima extremo, peso de su uniforme y mayor consumo de alimento. Entonces no es el paraíso, hay muchos factores que van en detrimento del bienestar animal también. Entonces
cuando traje el ejemplo de que en Sao Paulo unos muchachos se robaron los pollos de granja experimental y los llevaron a un santuario y se murieron, en gran parte por causa de estos factores. Entonces, sí hay que ser muy sobrios, creo, cuando se comentan estos temas y ser muy pragmáticos, basarnos en hechos. Bueno, y en gallinas de postura, las clásicas jaulas en sistemas piramidales de baterías de 2, 3, 4 pisos, sistemas intensivos. Miren este tipo de bicicletita para mirar las gallinas y para colectar los huevos todos los días. Y en gallinas de postura, los factores más críticos de esta productividad para el bienestar animal, definitivamente, uno de ellos es el corte de pico. Entonces, voy a mostrar un poco más adelante cuáles son lo que ve una certificadora para certificar una granja, los puntos críticos, y el corte de pico siempre es uno de los primeros. Cuando me ha tocado ir a una granja a ver si pasa la certificación, directamente a ver picos, siempre, es una de las primeras cosas que se hace. Y no puede ser muy agresivo el corte, tiene que ser bastante mínimo, porque se considera que si los animales están con menos estrés, la incidencia de picaje va a ser menor, entonces no se hace tan necesario. Inclusive yo he visto granjas que no cortan el pico en postura, nunca cortan ni una sola vez, no tienen problemas de picaje. La muda forzada, por supuesto que es algo que está banido, prohibido en granjas que buscan tener alguna certificación, trabajar con bienestar animal. Canibalismo es un problema grande, es un problema bastante grande justamente por el tema de los picos, a veces que no se cortan, entonces habría que manejar las otras condiciones, pero es un problema que afecta directamente al bienestar de los animales. Sacrificio de aves adultas por razones sanitarias, por ejemplo, o por precio de alimento. Me imagino que lamentablemente en Colombia debe estar pasando, y debe estar pasando bastante, el sacrificio de pollos, sacrificio de cerdos. Entonces, es una cuestión de bienestar también estar preparado para estas situaciones. O sea, no necesariamente que el país esté pasando por un momento de dificultad, para que la granja tenga ya establecidos cuáles son los protocolos en caso de. Y esta es una de las cosas que también se ve en bienestar, en certificación. Mencionó Sandra hace un par de semanas los sistemas de producción de aves. Nosotros los clasificamos aquí en el sistema convencional, en jaulas, y luego tenemos el cage free, que son gallinas que simplemente están libres de sus jaulas, pero siguen dentro del galpón. Entonces uno entra a un galpón y están por el piso y tienen nidos para poner huevos, y a veces, en este caso, tienen nidos a manera de jaulas, a manera de las baterías, pero pueden tener nidos como casetitas de 2 pisos de 5 nidos por los dos lados, son 20 nidos, y están ahí las gallinas todo el tiempo. Y normalmente tienen puleros, que son estas estructuras donde se levantan para poder dormir en pie sobre unos palos, así como aquí a la derecha hay unos tubos. Bueno, aquí en América Latina se usa mucho de madera. Entonces, este es el sistema cage free. Vamos a decir así, es el primer nivel de sacar las gallinas de sus jaulas, pero mantenerlas aún dentro del galpón. Tenemos el siguiente, que es el free range, que es que las gallinas no solo están libres en el galpón, sino que tienen acceso afuera, a la calle o a lugares fuera del galpón. Entonces hay aberturas y las gallinas pueden entrar y salir. Es interesante que en algunos casos las gallinas prefieren estar dentro del galpón que fuera. Si no hay sombra, por ejemplo, se sienten vulnerables para predadores y prefieren estar dentro. Si hay mucho sol también. Es interesante. Una foto de Brasil de este sistema free range. Las aves salen y entran dentro de un horario normalmente de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Están libres para entrar y salir y luego se les coloca adentro y entran solas. Los problemas son nuevamente los mismos, sanitarios principalmente, predadores, climáticos, como resultado un peso desuniforme y mayor consumo de alimento. Bueno, el extensivo alternativo, que es todo el tiempo fuera, bueno, estando fuera y con alguna especie de galpones móviles que pueden ir moviéndose y solo se guardan por la noche. Esto lo vi en Bélgica, también en Europa. Gallinas de postura a menos 10 grados centígrados y había que ir a las 6 de la mañana con un pico a romperles el agua congelada para que tomen su agua, para que puedan tomar agua. Sí, algunas cosas impresionantes. Y las gallinas contentas a menos 10. Ese es un experimento en Bélgica donde les pusimos mochilas a las gallinas, como se ve aquí, un GPS, y las soltamos en diferentes tipos de campo. En un campo raso, sin vegetación, en un campo con vegetación de 1 metro y en un campo con árboles. Y queríamos mapear
en qué lugar se sentían más cómodas. Entonces, cuánto tiempo pasaba en cada tipo de ambiente. Y logramos definir que las aves se sienten más cómodas en lugares con arbustos de 1,5 metros para arriba, porque ahí se sienten protegidas, no se pueden esconder de los predadores. Y en estos lugares, el lugar de la foto soñada, donde que se ven propagandas de pollos o de huevos felices, de gallinas felices, que las aves están en un pasto verde bajo el sol, créeme que es el lugar que las aves más odian para estar, ¿no? Que tienen más miedo. Bueno, durante el transporte y durante el pre-sacrificio sabemos que hay muchos factores también que afectan negativamente o pueden afectar negativamente el bienestar de los animales, creo que todos lo conocemos, el tiempo de ayuno, la privación de agua, que no debería haber, la densidad, la longitud, la temperatura, etc. Hay muchos factores que afectan y pueden afectar el bienestar animal. Está para cerdos, la inclinación de la rampa, la velocidad del transporte, la velocidad en que maneja el señor. Hay, en varios países hay manejo y control por GPS para ver la velocidad que usa y la manera como maneja el chofer del camión. Insensibilización es un punto importante también. Bueno, vamos a llegar a puntos un ¿ok? ¿Qué o quién determina cómo se crían los animales? Ahora, en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, México, Brasil. Tenemos siempre las dos fuerzas que están ahí, ¿no? En legislación y demanda. Son las que determinan, y dependiendo del contexto, dependiendo del país, dependiendo del desarrollo económico o socioeconómico de las sociedades, prima una o prima la otra. Vamos a poner ejemplos. En la Unión Europea, el Consejo de Reglas de la Unión Europea de Bienestar Animal durante el transporte determinó en el 2005, hace 16 años, que cerdos con menos de 3 semanas de edad no deben ser transportados por más de 100 kilómetros. Y cerdos con menos de 10 kilos no deben ser transportados por más que 8 horas, a no ser que en compañía de la madre. Entonces, esta es una parte de cómo la legislación condiciona cómo van a ser tratados, en este caso transportados los animales. La misma Unión Europea prohibió en 2013 el uso de jaulas individuales para gestación de cerdas de los 35 días post-inseminación. O sea, en realidad, la prohibición arrancó en el 2013, pero la prohibición se publicó en el 2004, si no me equivoco. Bueno, bastante tiempo antes, ¿no? Normalmente se da un plazo, 8, 10, 12 años, para que entre en vigor, pero ya se avisa. Entonces, a partir del 2013, por ejemplo, las cerdas en Europa tienen que pasar sí o sí las primeras 5 semanas, perdón, después de 5 semanas post-inseminación, sí o sí, desde ese momento hasta el parto tienen que estar en grupos, una gestación grupal. Las primeras 5 semanas aún es un tema en abierto y justamente con eso trabajamos en la tesis del doctorado. ¿Cómo afecta esas 5 semanas si están juntas o están en jaulas individuales? La socialización, la jerarquía social del grupo, si recuerdan la jerarquía social del ciclo anterior, porque esas cerdas vienen de un parto anterior juntas. Es un tema un poco loco, pero interesante. Bueno, eso por un lado. Hemos visto legislación. ¿Okay? La legislación en Europa condiciona visa con anticipación. Ahora, vamos a ver algo que pasa en Estados Unidos y América Latina. Considero yo con más presencia que la legislación, que es el tema de la demanda. Vemos que McDonald's, en este caso es una noticia de Europa, pero eso ocurre también en Estados Unidos ya, inclusive en América Latina, por marketing o por estrategias, bueno, por los motivos que ellos creen convenientes, declaran que no van a comprar más huevos de gallinas que no sean por lo menos cage free, por lo menos. Entonces, el mercado, ellos entienden que el consumidor busca eso o que va a tener un impacto positivo en el consumidor. Entonces dicen, promuevan, ¿no? A partir de acá de 3 años, todos los huevos que se consuman en McDonald's van a ser de gallinas libres. Entonces, ¿qué hace eso? Condiciona que las empresas proveedoras o que quieren ser proveedoras tienen que adaptarse a eso. Para el 2020, para el año pasado, las Olimpiadas de Tokio, que al final no se hicieron, habían condicionado que los huevos que hagan parte de la dieta de los atletas iban a ser gallinas libres también, no de gallinas en jaulas. Pero eso ya estaba estipulado. Nuevamente, demanda. Entienden que eso es una jugada de marketing, que el consumidor lo va a tomar bien. Entonces, todo aquel que quiera proveer de producto tiene que alinearse. Y tenemos redes sociales, tenemos un celular a la mano. Entonces,
algunas imágenes, fotos, videos de algún tipo de maltrato animal innecesario, llamémoslo así, se pasa así, ¿verdad? Lo que pasa en Asia, en Estados Unidos, en África, en Europa, llega a nuestro celular en segundos. Entonces, esta aceleración de la información también hace más críticos esos temas. La gente, las generaciones actuales son más sensibles, digámoslo así, a este tipo de cosas y poco a poco están cada vez más dispuestas a valorizar económicamente ese tipo de producto que exigen. De a poquitos, pero va avanzando. Para Brasil, las empresas más grandes, que representan el 60% del rebaño brasilero de cerdos o de cerdas, BRF, JBS, Aurora, Frimesa y Pamplona, han anunciado ya hace 5 o 6 años, miren la fecha del anuncio, que para el 2025 o 2026 máximo van a tener toda su gestación de cerdas en gestación colectiva, no más gestaciones individuales. Entonces, esto nuevamente es una jugada que va más relacionada al perfil, al consumidor y a la demanda que a la legislación, ¿verdad? Porque hasta hace poco, bueno, no hay una legislación que restrinja el uso de jaulas individuales para gestación. Entonces, estas empresas se adelantan a la legislación y entienden que al hacer esta jugada de decir, de acá 10 años, 11 años vamos a hacer esto, ellos están adaptando más rápido a un mercado que está cambiando, que está dirigido hacia ese producto. Bueno, hemos hablado un poco sobre bienestar definido, hemos visto las fases de producción donde hay puntos críticos, hemos visto ahorita un poco de la demanda de legislación, por dónde que se modula, por dónde que se dirige este tipo de producción en bienestar. Y vamos a cerrar esta parte del consumidor con el consumidor más exigente. Esta es una noticia de Chile, miren, de hace 13 años, 2008. Y en Chile, según encuesta, el 41% de los consumidores son contra prácticas de manejo que aumenten la producción sin garantizar el bienestar animal. Entonces, desde hace 13 años ya hay una preocupación. Ojo que no necesariamente quiere decir que esta gente vaya a pagar más, pero ya hay una conciencia sobre esto y evidentemente esto viene aumentando. Entonces, yo considero que esta conciencia de Chile podría aplicarse tal vez a Perú ahora, 13 años después. La gente comienza a preocuparse no solo por el bienestar, sino en general, por lo que consume, por cómo se produce, por la sanidad o por la inocuidad relacionada a los alimentos. Entonces, esta pandemia ha acelerado eso. Entonces, con esto creo que podemos responder si es una moda o es una tendencia, ¿verdad? Vemos que en 2008 en países hermanos y vecinos como Chile ya está aumentando y en nuestros países definitivamente está aumentando. Entonces es un nicho de mercado por ahora, pero que está en pleno crecimiento. Y ahora voy a mencionar rápidamente sobre certificación. Les voy a mencionar casos en sus países, empresas que son certificadas, al menos a lo que yo tengo acceso, que es este sello que les mencionaba, que es el americano y es el más conocido en América, en toda América, del norte, del sur, central. Entonces, la certificación, ¿qué es lo que busca? Hay un reglamento grande y obviamente por cuestiones de confidencialidad no puedo mostrarlo, que tenemos los inspectores, pero esto es un resumen y básicamente para que una granja sea certificada, tiene que comprobar estos cinco aspectos con varios puntos dentro de cada aspecto. Tiene que comprobar que los animales tienen acceso a alimentación sana y nutritiva, diseño ambiental adecuado, planificación y manejo responsable y cuidadoso. Por ejemplo, eh, ahí necesita mucha planificación de logística, tiempo de transporte de alimentos, dónde se almacena el alimento, cuánto tiempo de alimento cuánto espacio tiene o capacidad para almacenar alimentos para cuánto tiempo, agua, almacenaje de agua, qué pasa si se malora el camión del alimento, qué pasa si hay una huelga en la carretera de 3 días que no puede llegar a la granja, qué pasa si se malora la bomba de agua. Entonces, las certificadoras buscan garantizar, no solo ahora, sino en caso de que ocurra cualquier eventualidad, los animales no se vean afectados, ¿no? El bienestar animal a través de las necesidades básicas no se ve afectado. Cuidado experto y consciente de animales, se evalúa al responsable de la granja, porque hay un responsable por la certificación, y se evalúa también a los trabajadores, a los que tratan los animales directamente. Hay una evaluación también a ellos. Manipulación, transporte y sacrificios éticos. Hay planes de contingencia
tanto para animales enfermos como para animales que necesitan ser sacrificados. Entonces ya tiene que haber un plan de sacrificio, lo que vimos en situaciones como lo que pasó en Perú o lo que pasa ahorita en Colombia, falta de alimento o dificultad para que llegue el alimento a las granjas. Entonces, básicamente, a grosso modo, son los 5 aspectos, perdón, los 5 aspectos que una certificación como esta necesita garantizar. Ahora voy a ahondar un poquito más en el primero, que es el que nos compete directamente, alimentación sana y nutritiva. Bueno, las condiciones son que los animales tengan acceso durante todo el día al alimento. Es interesante también que este tipo de granjas con esa certificación no pueden usar proteínas de mamíferos o aves, solo excepción de huevo, proteína de huevo. No pueden usar harina de carne, harina de sangre. No pueden usar promotores de crecimiento, están prohibidos de ahí y se controla esto. Y no se pueden utilizar antibióticos ni anticoccidiales, solo como terapéutico. Es decir, puntualmente, si la granja tiene un problema de coccidia, un problema de alguna enfermedad infecciosa, un veterinario viene a la granja, hace un levantamiento, un reporte e indica, recomienda como terapéutico o anticoccidial o antibiótico, ok, se manda a la certificadora, se aprueba y se hace, pero no como preventivo. Entonces, estas granjas no usan productos anticoccidiales en el alimento, es importante señalar eso. Están permitidos sí de vacunar, eso sí está permitido, y los antibióticos también como promotores, no se puede usar. Entonces, ahí hay algunos nichos importantes donde podemos entrar, creo. Y ahora voy a presentarles rápidamente por país cuáles son las granjas y las marcas, los productos que están certificados bajo este Certified Humane. ¿Okay? En México tenemos bueno, estos dos de aquí. Tenemos el producto Gallina Mía y Huevos de Libre Pastor Rancho Dos Aguas. Aquí están los productores, el nombre de las empresas, los productos certificados. Eso les puedo pasar el contacto a todos los países si gusta. Perdón, en México tenemos más, tenemos estos de aquí también. Bueno, los voy a mencionar rápidamente. Ovolab, Rancho Dos Aguas, nuevamente con otro producto, Tierra de Todos, Estrella de Xalpa. En Costa Rica tenemos una por ahora, que es Gallina Innovo, es un huevo certificado libre de jaula. En Colombia por ahora tenemos una AAA, creo que la hemos mencionado varias veces. Tenemos los huevos cage free por ahora con esa certificación y que sabemos que cumplen las condiciones que he mencionado, no antibiótico, promotor, no coccidiostato, no harinas, no fuentes proteicas de origen animal. En Perú tenemos 5 y la Chilcayo, el fondo Chilcayo está en Matucana, JCRC, que está en Huacho, La Calera, bueno, que lo conocemos todos, tiene una división de huevo certificado, Paraíso Inca, Sisicaya, Cineguilla, al fondo, y JRC, el anterior, tiene pollo y tiene gallina, pollo certificado con bienestar, carne y huevo, entonces son 2 certificaciones diferentes. En Chile tenemos 15, son bastantes. Esta información es pública, por eso las puedo mostrar. Si fuese confidencial, lamentablemente no podría. Bueno, está en la página web de la asociación, de la ONG, entonces se las muestro. Las paso rápidamente. Pero todas estas empresas que estoy pasando, todos estos productos, cumplen con los requisitos que les he mencionado. Ahora habría que ver el tamaño de cada granja para ver la viabilidad económica de comenzar a proponer o trabajar. Pero créanme que las que he tenido oportunidad de visitar, absolutamente todas las que he visitado, bueno, no son tantas, pues son 4 o 5 por ahora, todas siempre están buscando alternativas naturales, porque esa es la pegada, esa es la línea, ¿no? Entonces, quien trabaja con este tipo de producción está 100% abierto a alternativas naturales para alimentación. Es un nicho, creo que debería ser un poco más accesible para nosotros, ya que en productividad sabemos que no son tan productivos como una granja significada. Bueno, sigo pasando los de Chile para que los vean, luego les paso si gustan la presentación, los nombres. En Argentina tenemos 4, 7 hermanos, Nutricar Aves, Obobran y Tecnovo, y en Brasil tenemos 27, y aquí sí no puedo mostrar las 27 porque es mucho, solo estoy mostrando la BRF, una línea de la Sadía, JBS, Corín. Lo interesante que vamos a encontrar inclusive algunos subproductos del huevo, por ejemplo, marca de fideos que tienen el sello, quiere decir que los fideos son hechos con huevo que viene de gallinas criadas con estas condiciones. Entonces, esta certificación al menos esta puede saltar no solo al producto bruto, sino también al subproducto. Y eso es una ventaja competitiva, creo.
Bueno, mencioné en Brasil, aquí están unas tres más de las más grandes. Y bueno, creo que terminando la presentación son, si no me equivoco, 44 minutos ya, 45. Creo que respondimos la pregunta. Moda sí puede ser, pero es una moda que se queda, que se hace en la tendencia, entonces, ¿no? La tendencia es aumentar. Entonces, hay muchos comentarios, espero que hayan, los países son diferentes. Hay muchos factores para que esta tendencia aumente, velocidad, porque el aumento se mantiene, sí o sí, pero bueno, lo podemos conversar si gustan o plantear aquí en la discusión. Muchas gracias, señores, por su tiempo y